Si tomo este pene de goma aquí y miren, y hago esto, lo estiro, flácido y estirado con esta cinta métrica, llego a 13,2 centímetros, que de hecho es el promedio mundial del tamaño del pene. Recibí una pregunta, 13,2 centímetros, 13,5 centímetros. ¿Es posible darle placer a una mujer? Y eso es lo que les voy a responder aquí. ¿Cuál es el tamaño ideal para darle placer a una mujer? ¿Saben cómo medir su pene? Lo aprenderán en este video también y qué pueden hacer para aumentar su tamaño. Así que quédense conmigo hasta el final y vamos con el video. Mi nombre es Mateus Ferreira Amaral. Soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para agendar una consulta o evaluación conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Vamos a responderle de una vez a nuestro amigo, ¿no? Recibí esta pregunta en Instagram. 13,5 centímetros. ¿Es posible darle placer a una mujer? Primero, el placer de la mujer es mucho más amplio que el nuestro, ¿verdad? El placer sexual está muy relacionado con el estímulo del glande, el estímulo del pene. La mujer tiene la mayoría de las veces, no todas, pero tiene una percepción más general del sexo y deberíamos aprender mucho de ellas. El sexo va mucho más allá de la penetración, comienza mucho antes de la penetración, desde el olor, el abrazo, el beso y así sucesivamente. Y dentro del acto sexual mismo, el 80% de las mujeres sentirán más placer en el clítoris. El clítoris es parte del órgano genital externo femenino, está un poco arriba de la uretra, un poco arriba del canal de la orina. Y el estímulo del clítoris, el 80% de las mujeres que tienen orgasmos, es un orgasmo clitoriano, o sea, en el clítoris. Y las que tienen orgasmos con la penetración, con el estímulo vaginal, la mayor parte de las terminaciones nerviosas y por tanto la parte más sensible, que ofrece más placer, está concentrada en los primeros 5 centímetros de la vagina, en el techo vaginal. Por lo tanto, la mujer tiende a sentir placer vaginal en los primeros centímetros de la vagina o en el clítoris, que es parte del órgano genital externo. Para estimular esas dos partes no se necesita un pene de 20 centímetros, de 15 centímetros, de 10 centímetros. Se necesita un pene de hasta 8 centímetros. Con eso ya se estimula tanto el clítoris como el techo de la vagina. No digo que 8 centímetros sea maravilloso, no digo nada de eso. Pero para estimular esas dos partes, bastaría con un pene de ese tamaño. Hay mujeres que sienten placer con el estímulo del cuello uterino. Una minoría, pero hay mujeres que sienten placer. Ese es otro punto G que puede identificarse. Algunos estudios lo muestran, que ya es más al fondo de la vagina, se necesitaría un pene más grande para estimularlo, para llegar hasta allá. Pero también hay mujeres que sienten dolor en esa zona. Entonces, hay que evaluar bien y entender cuál es la dinámica de su pareja, y hacer lo mejor para complacerla. Así que no es de forma tan mecanizada como lo estoy diciendo. Tienen que entender a su pareja y jugar en equipo con ella. El hecho es que, entendiendo el sexo de forma más amplia, con juegos previos, entendiendo las terminaciones nerviosas, dónde están los puntos G de la mujer, llegarán a la conclusión de que, obviamente, 13,5, 13,2, 13 centímetros le darán placer a cualquier mujer. Pero muchas veces este tipo ni siquiera sabe cómo medir su pene, y tal vez tú tampoco sepas cómo medir tu propio pene. La forma correcta de medir el pene es ya sea en erección o cuando está flácido pero estirado, bien estirado. Y vas a colocar tu cinta métrica justo en la base del pene, pegada al hueso del pubis. Entonces tienes que pegarla al pubis, que es ese hueso que está aquí. Si el pene está hacia acá, el hueso está justo aquí. Así que vas a tomar la cinta métrica, la pegas al pubis y la estiras hasta la punta del pene. Y así obtendrás su longitud flácido y estirado o su longitud erecto, que estará en este promedio del que ya les voy a hablar respecto a la longitud media. Para medir la circunferencia, como su nombre lo indica, es el contorno. El grosor del pene es la circunferencia. Entonces vas a hacer así, vas a darle esta vuelta aquí y así es como mides la circunferencia del pene. Dicho esto, ¿qué es un tamaño de pene normal? Hablemos de promedios, ¿no? El estudio más grande que describió esto fue uno de 2021, que evaluó a más de 15,000 hombres, y la longitud promedio del pene fue de entre 10 a 16 centímetros, con una mediana de 13,2 centímetros. Mientras que la circunferencia promedio fue de entre 10 a 13 centímetros, con una mediana de 11,5. ¿Está bien? Me refiero al pene erecto, ya sea en erección o flácido pero estirado. Así que nuestro paciente que preguntó por 13,2 centímetros de largo y 11,5,
Él preguntó por 13,5 de largo y 11,5 de ancho, de circunferencia. Él está absolutamente dentro del promedio. Le dará placer a cualquier persona. Es mucho más una percepción de él consigo mismo. En el fondo, de verdad, recuerda lo que te digo. A esta persona ni siquiera le preocupa tanto darle placer a nadie. Él solo quiere sentirse mejor con su propio pene. Y durante mucho tiempo no hubo nada que hacer al respecto. Pero no para ti que estás aquí. Hago este video en 2025 y esto mejorará en los próximos años, estoy seguro. Yo, que trabajo mucho con estética íntima masculina, hoy tenemos muchas opciones. El relleno con ácido hialurónico es por lo que más me buscan para este fin. ¿Por qué? Porque puedes engrosar el pene con seguridad, que es lo más importante. Es una sustancia biocompatible, o sea, ya existe en tu propio cuerpo. Y además de ser biocompatible, también actúa como un voluminizador. Así que va a dar volumen, engrosar tu pene y aumentarlo en estado flácido. O sea, engrosamiento y aumento de longitud en estado flácido. Dicho esto, el ácido hialurónico logrará, en la mayoría de los pacientes, un engrosamiento de 2 a 3 centímetros y el aumento de longitud cuando está flácido, de forma segura, durando más o menos de 12 a 18 meses, variando mucho según cada paciente. Así que es, de hecho, lo mejor que tenemos disponible, en mi opinión. Si el paciente tiene una retracción muy grande, es decir, se retrae demasiado y cambia mucho de longitud entre flácido y erecto, además del ácido hialurónico, también se puede usar Botox. La toxina botulínica relaja la musculatura del pene y evita esa retracción por el frío o la humedad, dándole así un aspecto más alargado. Y para ti que te interesaste en procedimientos estéticos y todo eso, hice un material para ustedes donde dejé un PDF con antes y después de algunos casos reales. Hay un video donde hago una explicación también más extensa sobre cómo se hace y todo lo demás. Está en el WhatsApp de mi consultorio, así que manda un WhatsApp, ¿no?, a ese enlace que dejé aquí abajo, el código QR al inicio del video y recibirás todo este material. Voy a dejar un video donde hablo sobre sustancias que pueden aplicarse no en el pene con fines estéticos y hasta el próximo video.